Y déjenme decirles que también en el mundo de la música, en el mundo de la ópera, a menudo resulta muy útil escuchar cantantes estándares y compararlos contra los buenos, ¿verdad? Y entonces se da uno cuenta en dónde está el detalle de los buenos. Bueno, pues siguiendo este montaje, en lugar de empezar directamente por las innovaciones que hizo Bridgman, pues me ha permitido hacer una ligera introducción histórica al problema de las presiones, ¿no? El problema de contener líquidos a lo largo de la historia pues ha presentado diferentes soluciones. De repente uno ve que los antiguos utilizaban pellejos para contener los líquidos. De repente, pues esos pellejos no se les dice así, ¿no? De repente se les pone una palabreja más interesante, ¿no? Una de ellas es odre. En otros lugares se aprovechaban las vejigas urinarias de los animales para hacer botellitas muy prácticas para poder tomar. En fin, el problema de contener líquidos y en última instancia el de la hermeticidad, o sea, ingeniárselas para que el líquido no se salga, es un problema que realmente tomó mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hoy tengo ganas de ver cómo es posible producir presión en el interior de un recipiente, pero al mismo tiempo tengo ganas de comunicarme con el recipiente. O sea, las cosas que hay ahí dentro en el recipiente y se vayan a colocar a presión, pues tengo ganas de introducir instrumentos de medida que puedan ser sensibles por un lado a la presión y sensibles a alguna otra variable física, a ver cómo se comparan unos con otros, ¿no? En fin, entonces, déjenme señalarles a ustedes que los primeros intentos reportados ya por escrito sobre los efectos de las altas presiones corresponden a una investigación conectada con el agua. Si ustedes comprimen gas, pues el gas es como un resorte, ¿no? Se hace chiquito, se hace grandote. En el caso del agua, hubo la creencia, y se mantuvo durante mucho tiempo, hubo la creencia de que el agua, y con ella muchas otras sustancias, tenían la propiedad de tener un volumen fijo. Es decir, que no podían ser comprimidos. Y entonces se les llama incompresibles. Bueno, hay un experimento realizado por la Academia Florentina. La Academia Florentina va de 1550 a 1750. Y ellos hicieron un experimento interesante. Fabricaron una pelota de plomo y la llenaron de agua. No conozco los detalles de este experimento, pero pues el reportaje sobre este experimento es que después se colocaron entre dos planchas y trajeron las planchas, las empezaron a apretar, se empezó a deformar la pelota de plomo y de repente empezó a sudar, a echar agua. Y entonces la Academia Florentina reportó que la presión era pero tan grande que el agua se veía forzada a través del plomo y pues encontraba su salida, ¿no? Desde luego la conclusión de este experimento es que el agua era efectivamente incompresible. Sin embargo, más adelante, en el periodo que va de 1762 a 1764, hay un investigador que lleva el nombre de Canton. Él publica sus resultados en las transacciones de la Sociedad Real y utiliza un montaje realmente interesante, ¿no? Su montaje recuerda básicamente un termómetro. Recuerden ustedes que un termómetro es un bulbo, una ampolleta conectada por un tubo muy delgado, un capilar. Bueno, fue precisamente el tipo de montaje que utilizó Canton, una ampolleta, capilares, y pues básicamente su intención era medir y ver la compresibilidad del agua. Y Canton tiene la fortuna de ver que el agua efectivamente sí se puede comprimir, aunque él no está en condiciones
no está en condiciones de ver qué tanto. Ven ustedes el salto de 1819, desde acá hasta 1820. Y este periodo es el periodo en el que trabaja Jacobo Perkins. Él escribe un artículo titulado On the Compressibility of Water, sobre la compresibilidad del agua. Y bueno, déjenme, a este le vamos a dar un poco más de detalles, ¿no? Es Perkins. Y Perkins, este hombre fue capaz de producir presiones tan altas como 100 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver, vamos con las unidades, ¿no? 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Básicamente esto es lo que se tiene que conseguir, es un objeto cuya masa sea 1 kilogramo, y entonces pues su peso automáticamente es 1 kilogramo fuerza. Bueno, apliquen ustedes esta fuerza sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado y esa es la presión que corresponde a esa fuerza, ¿no? Este número que está acá es aproximadamente igual a 10 a la 5 pascales. Digo aproximadamente, de hecho es 9.8, ¿verdad? 9.8 por 10 a la 4 pascales, ¿no? Exactamente sería 9.8 por 10 a la 4, que es casi 10 a la 5. 10 a la 5 pascales es una unidad que lleva el nombre de un bar. Entonces, básicamente, déjenme, mire, aquí dice, el texto dice que llegó a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso básicamente es, seguramente, quizás llegó nada más a 98 y ya me lo redondearon en 100. Yo sí me voy a tomar la libertad de redondearles todas las presiones a bares. ¿Por qué? Porque digo, están tan redondeadas, y no me comprometo con las cifras decimales, ¿no? Igual que, por cierto, Mitofsky que no quiso señalar las cifras decimales de la última encuesta sobre los presidenciables, ¿no? Bueno, este señor que les digo que alcanzó a llegar a 100 atmósferas. Y ahora miren, por favor, hay un detalle: 100 atmósferas en un líquido. O sea, es trivial conseguir un objeto que pese 100 kilogramos y montarlo sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado. Es trivial producir esa presión. Pero si ustedes quieren producir esta presión en un líquido, entonces, si ustedes la producen en el líquido se tiende a salirse por todos lados. No se deja. El detalle es que él sí pudo producir estas presiones, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos detalles, ¿no? Ahora, este señor Perkins utilizaba una cámara, ¿no? Ya hemos platicado aquí que una olla de presión, de esas que se utilizan en las casas, normalmente trabajan a una presión de 1 atmósfera por encima de la presión atmosférica. Es decir, tiene una presión interior del orden de 2 bars, mientras afuera hay 1. La diferencia es 1. Yo pienso que una olla de presión casera truena con 5. Y conste que tenemos buenas ollas de presión. Bueno, lo que hizo Perkins para conseguirse su ollita en el que iba a hacer sus altas presiones, pues fue utilizar un cañón. Si ustedes algún día se pasean por bueno, de hecho también hay en México, ¿no? Si ustedes van a algún lugar y de repente ve uno de los cañoncitos que se utilizaban para pelearse, ¿no? Y ustedes pueden ver que tienen espesores de carne, de fierro, ¿qué será? 5 centímetros de espesor, ¿no? Pues eso era lo que utilizaba. Tenía sus ideas Perkins para producir altas presiones. La idea de Perkins era extraordinaria. Déjenme, antes de presentarles la idea de Perkins, pues déjenme presentarles en qué se fundamenta, ¿no? Si ustedes tienen un líquido, supónganse que aquí en esta parte, entre estas 2 horizontales, tengo un líquido. En calidad de líquido podrían ustedes pensar en hidrógeno licuado, o podrían pensar ustedes en aire líquido, o podrían pensar en agua, o mercurio, porque digo, no nos limitemos, pongan ustedes allí un líquido, ¿no? Y entonces yo me quiero fijar en 2 puntos, y quiero comparar la presión
entre esos dos puntos, ¿no? Entonces todo lo que tengo que hacer es dibujar aquí un cilindrito. Tengo que dibujar un cilindrito de tal manera que pues la tapa superior esté en el primer punto, la tapa inferior esté en el segundo punto. Voy a pedir que estas tapas tengan una sección transversal de 1 centímetro cuadrado. Entonces construyo este tubito. Miren, yo les dije hace un momento 1 centímetro cuadrado, pero yo quiero una unidad de área. A mí me gustan más las áreas iguales a 1 en el sistema que yo utilizo. Yo utilizo el sistema métrico, así que yo quiero un área de 1 metro cuadrado, ¿no? Desde luego todas estas cosas se pueden hacer a escala, ¿no? Pero pues, vamos a pensar de la manera más sencilla. Esto tiene una unidad de área. Esto es 1 metro cuadrado, ¿no? Y entonces, les repito, construyo este cilindro. Primera pregunta: ¿qué tanta agua hay en ese cilindro? Bueno, pues miren ustedes, si esta diferencia de alturas la llamo H, pues el volumen es trivial, ¿no? Es el área de la tapa multiplicada por la altura. Vamos a poner eso explícitamente. Es el área de la tapa, por cierto vale 1, ¿verdad? Multiplicada por H. Esto es el volumen. ¿Cuánto pesa el cilindrito ese de ese líquido? Pues es trivial, ¿no? Lo multiplico por la densidad del líquido. Lo multiplico por la densidad, densidad por volumen. Estoy representando la densidad con la letra griega ρ. Eso es la masa. Antes de seguir adelante, ¿cuál es la densidad del agua? Ok. Muy bien, ¿verdad? Es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿verdad? Pero es 1 kilogramo por decímetro cúbico. O 1000 kilogramos por metro cúbico. Todo eso es lo mismo, ¿no? 1 tonelada por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, en el caso del agua, esta densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, por el volumen. Bueno, entonces eso ya es la masa, ¿no? Y si yo tengo la masa, pues yo lo que sí les puedo decir es que el peso de este cilindro va a ser la masa multiplicada por la gravedad. Ustedes saben que a mí me gusta simplificar las cosas. La gravedad vale 9.8 metros por segundo cuadrado, y en lugar de poner 9.8 yo trabajo con 10. Es más fácil de multiplicar por 10 que por cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, los resultados que podemos obtener son razonablemente buenos. Si ustedes necesitan precisión, bueno, pues entonces pongan que G vale 9.8 y ya les queda todo a ustedes correcto. Esto que está acá es el peso de este cilindro. Todo este peso se aplica sobre esta superficie, ¿no? La superficie A. Vean ustedes, este peso lo divido entre la superficie en que está aplicado, y eso precisamente me da la presión. Y ahora, aquí resulta una tontería multiplicar por A y luego dividir entre A, ¿no? Estas dos se cancelan. Y entonces, pues la diferencia de presiones entre estos dos puntos es el producto de la densidad, la gravedad y la altura. En el caso del agua, les recuerdo, 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad es 10. Entonces aquí tenemos ¿cuánto? Da 10 a la 4, ¿verdad? Por la altura. Si la altura son 10 metros, si fueran 10 metros, tendrás 10 a la 4 por 10, 10 a la 5. Y 10 a la 5 es un bar. Eso es bien interesante. Si ustedes están en el agua y bajan 10 metros, la presión aumenta en un bar. Es así más o menos una atmósfera. Si ustedes bajan 100 metros, pues la presión aumenta en 10 bar. 10 bar. Y por cierto, ya le estoy diciendo la técnica que utilizaba Perkins para producir altas presiones. Él agarraba su cañón en donde montaba su experimento, y enseguida se iba al mar y a bajarlo, y luego pues sobre la base de la inclinación de su cadena, ¿verdad?, podía inferir qué tanto se bajaba. Él sabía qué tanto mecate soltaba y qué ángulo formaba, entonces de ahí deducía la profundidad a la que sumergía su juguete, y por lo tanto, como él conoce muy bien la densidad del agua de mar, que es muy parecida a la otra, ¿no?, la gravedad
y la longitud, el que tanto bajaba, pues él sabía a qué presión sometía su dispositivo, ¿no? Bueno, pues estas son las ideas, son ideas muy buenas, ¿eh? Nosotros sabemos que el mar en los lugares más profundos alcanza los 10 kilómetros. Son 10,000 metros. Si 10,000 metros lo dividimos entre 10, da 1,000 atmósferas. Podemos producir 1,000 atmósferas sumergiendo un objeto en el mar. Déjenme decirles que si ustedes agarran un palito y lo sumergen a los 10 kilómetros, cuando lo sacan ya se hizo chiquito. Es más, ya no flota. El palito se comprime tanto bajo toda esa presión que cuando ustedes lo sacan ya se deformó de por vida y ya aumentó su densidad y ya no flota. Pero más adelante él pudo llegar a presiones de hasta 2,000 kilogramos por centímetro cuadrado. No tengo información de cómo le hizo para pasar estos 2,000, ¿no? Porque por esta técnica del mar le hace falta pues un agujerito de 20 kilómetros y los más grandes son del orden de 11, quizás 12, pero no más, ¿no? Entonces no sé cómo le hizo, ¿no? Dice la persona que analiza el trabajo de Perkins que su aparato estaba fabricado con tantísima precisión que el pistón ajustado al cañón, que es el que en última instancia producía la presión, no requería de empaque. Desde luego, acuérdense ustedes, y por favor piensen ustedes en estas condiciones. Tienen ustedes, este es el cañón, y aquí está el pistón. Aquí está la sustancia que están comprimiendo. Entonces, cuando ustedes sumergen esto en el agua, entonces, por este lado aumenta la presión, ¿verdad? Por el mar. Pero, se apachurra. Y entonces, hay una presión igual y de sentido contrario del otro lado, ¿no? Entonces, el diferencial de presión entre los dos lados no es grande. Y esa pequeña diferencia de presiones no permite que haya intercambio entre agua de mar y lo que se estaba tratando de comprimir, ¿no? O sea, no vayan ustedes a pensar que el montaje tenía la precisión que no permitía una diferencia de 1,000 atmósferas. No, lo que pasa es que al sumergirlo, al ir sumergiendo esto se va apachurrando, esto se empieza a mover hacia adentro, esto se apachurra. ¿Qué tanto? Pues de tal manera que la diferencia de presiones es cero. Porque si es más grande de un lado, se va para un lado, y si es más grande del otro, pues para el otro. En fin, es este equilibrio de presiones lo que le permitía trabajar sin ponerle empaque a su pistón. Medía sus presiones usando el arreglo de una válvula de seguridad. Miren, una válvula de seguridad funciona más o menos de la siguiente manera, ¿no? Básicamente tienen ustedes un tubo en donde puede avanzar un balín. Este balín normalmente, bueno, aquí tengo una placa y por ese agujerito se puede salir todo el líquido, ¿verdad? Bueno, la cosa es que si ustedes tienen la presión de este lado, entonces este balín se acopla. Déjenme hacer bien el dibujo, ¿no? Ahora empiezo por el balín y aquí está la placa. Si aquí tengo presión, entonces la presión empuja el balín contra el hoyo y no sale. Ahora bien, normalmente nosotros lo que haríamos es ponerle aquí una guía al balín para que el balín no se vaya de lado. Le añadimos aquí un resorte. El resorte lo que hace es empujar el balín. Pero este mismo montaje ahora lo podemos ver desde afuera. Ahora supónganse ustedes que es esta parte la que yo someto a presión. La presión está acá, entonces
el gas o el líquido está aquí adentro, intenta salirse. ¿Cuándo se va a salir? Se va a salir en el momento en que la fuerza debida a este líquido aplicada al balín empuja al balín y vence al resorte. Y el resorte lo puede uno calibrar de tal manera que no se desplace sino hasta que alcance una cierta fuerza. Y entonces esta es una técnica para medir la presión en ese lugar, ¿no? Bueno, los trabajos de Perkins, a pesar de que son deliciosamente exitosos en diversos sentidos, tienen el defecto de que ya los resultados que él midió son 4 veces más pequeños de los que aceptamos hoy día. Sin embargo, déjenme decirles que a Perkins, en un experimento de este estilo, acuérdense que en este experimento yo introduzco un pistón. Al introducir el pistón, pues lo que hago es apachurrar el agua. Al apachurrar el agua, disminuyo el volumen del agua. Y entonces uno puede decir, ¿qué tanto disminuyó el volumen del agua? Pues el volumen disminuye en la cantidad que yo introduzco el pistón. Pero al mismo Perkins se le ocurrió que en la medida en que yo apachurro el agua, esta cavidad, acuérdense, es en el caso de Perkins un cañón, pues la cavidad se hace grande. Entonces yo apachurro el agua, pero la cavidad se hace grande. Y hay de hecho una contribución de los dos fenómenos. El agua se comprime, pero la cavidad se hace grande. Regresémonos a un globito, ¿no? Si al globito le pongo agua y apachurro el agua, pues ciertamente el agua se comprime, pero por favor, crece el globo, ¿no? El globo responde al efecto de la presión. Bueno, en el caso del cañón, este globo es más duro y se puede deformar menos. Los errores de Perkins están en que, desde luego, él no conocía las propiedades suficientes de las propiedades elásticas de su cavidad y no podía inferir cuál era la deformación a la que se iba a someter la cavidad como consecuencia. Déjenme darles a ustedes un detalle, ¿no? Yo les estoy pintando aquí el cañón. Les pinto el cañón y ahora les planteo a ustedes el problema de colocar la parte de adentro del cañón a presión. Y entonces, pues, el cañón se deforma. Esto lo midió Bridgman. Posiblemente lo mencionemos más de cerca la próxima de hoy en noche. El caso es que cuando Bridgman introdujo presión en esta parte, él lo que quería era tronar el cañón. Porque Bridgman produjo presiones muy altas y sí podía tronar cañones. Y la idea era tronar precisamente el cañón. Y Bridgman se encontró una cosa rigurosamente no esperada. Al introducir presión en el interior del cañón, ¿de dónde creen ustedes que tronó el cañón? Empezó por afuera la resquebrajadura. Y este es un resultado experimental. Después se hicieron otros cálculos, avanzó la teoría de la elasticidad y ya se puede hacer eso con mucha precisión, ¿no? Se puede, pero en el tiempo de Perkins no había suficiente trabajo, entonces no. Entonces él realmente no supo calcular correctamente los cambios en el volumen de la cavidad. Bueno, esto regresamos. Bridgman tiene una serie de fotos exquisitas sobre el proceso que hace tronar un cañón. Dice Bridgman en algún lado, que cuando se truena una cavidad, pues hay que estar muy abusados, porque todas las partes salen volando como balas de cañón. Es decir, tiene su cavidad y también truena y se convierte en una granada, ¿no? Esto, a lo mejor hasta les traigo el texto de Bridgman porque es muy bonito, ¿no? Bueno, el primer artículo de Perkins aparece precisamente en el año de 1819, ¿no? Y yo lo que quiero ahora, pues, es básicamente hacerles un retrato
de la situación de la física de las altas presiones en el periodo que va desde este artículo de Perkins comprimen el agua, el volumen final es más grande que el inicial. Negativa. Es posible que tengamos interés en las cantidades positivas para... O sea, manipular cantidades positivas y nos vemos obligados a hacer algún cambio de signos para que a la hora de cuantificar las propiedades de un líquido no aparezcan las números negativos. Pero bueno, yo quiero hacer corresponder este cambio con el cambio en la presión a la que se somete el líquido, ¿no? Es decir, la presión va a pasar de un valor inicial P0 a un valor final P, y el cambio correspondiente pues le puede un carácter de fuerza. Por eso, ¿no? Es la presión final menos la presión inicial. Y entonces, ya muy ganoso yo de proponer una variable para caracterizar esta conducta del agua, pues lo que voy a hacer es dividir este número entre este número. Divido el cambio en el volumen contra el cambio en la presión. Volumen menos volumen inicial entre P. Y esto resulta una cantidad bastante descriptiva y razonable para describir el comportamiento del agua. Ahorita tengo ganas de poner esto en conexión con lo que ya hemos visto en clases de cambio. Recuerden que ustedes déjenme ver conectar los dos detalles, ¿no? El punto importante es que este cambio, el cambio en el volumen, va a ser proporcional a la cantidad de agua que yo someta a presión. Entonces, si yo agarro un centímetro cúbico y lo apachurro, o agarro un metro cúbico y lo apachurro con la misma presión, bueno, pues seguramente el metro cúbico va a ser va a producir 1 millón de veces el resultado del centímetro cúbico. Porque 1 millón, el metro cúbico tiene 100 por 100 por 100, es decir, 1 millón de centímetros cúbicos, ¿no? Y entonces es de esperarse que la contracción a la que se somete un metro cúbico es 1 millón de veces más grande que la contracción a la que se somete un solo centímetro cúbico. Y entonces, pues la idea es que en lugar de utilizar esta cantidad, se utilice esta otra. Y divido ese cociente entre el volumen de agua que se considere. Y de esta manera tenemos una cantidad que resulta más representativa de cualquier cantidad de agua. Ya no es proporcional a la cantidad de agua que esté considerando. Déjenme decirles a ustedes, dijimos que este número era negativo, este es positivo, porque la presión está aumentando. La presión es más grande ahora que la que había originalmente, lo estoy comprimiendo. Entonces, el denominador es positivo, este número es positivo y es negativo. Si yo lo que quiero es elaborar obtener una propiedad, déjenme cambiarle el signo para que a la hora de reportarla en un libro resulte reportada con valores positivos. Y entonces, esta es la cantidad, ¿no? Y este es el número que se llama la compresibilidad. Es la compresibilidad ya sea del aire que estamos respirando o de un aire que sea licuado. La misma definición puede uno utilizar para la compresibilidad del acero. ¿Cómo que la compresibilidad del acero? Si lo apachurro también se hace chiquito el acero, ¿no? Esta
esta es la definición que ustedes pueden trabajar numéricamente para definir el concepto de compresibilidad. Ahora, la verdad es que los cambios en este y en este resultan depender del propio volumen y de qué tan comprimido está el agua, ¿no? De hecho, el mismo Perkins se dio cuenta que el agua, ya una vez comprimida, pues ya no la puede uno comprimir otro tanto si uno duplica la presión. Es decir, si uno logra que una cierta cantidad de agua disminuya en 1 centímetro cúbico su volumen aplicando una cierta presión, pues si lo duplico esa presión, no disminuye 2, disminuye menos de 2. Bueno, a lo que voy es que esta constante normalmente se la van a encontrar ustedes de la manera un poquito más chocante, pero también muy bonita, ¿no? Es 1 entre V parcial dV respecto dP, y aquí le añadiremos a veces T y a veces S. Pero así es como la van ustedes a encontrar normalmente. Si ustedes tienen una T por fuera, significa que el proceso que están considerando es un proceso a temperatura constante. Y si por el contrario vieran que tiene una S por fuera, bueno, eso significa que es entropía constante y es típico de los procesos que son instantáneos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes estuvieran tronando un explosivo, el proceso es muy rápido y se produce prácticamente a entropía constante, ¿no? Bueno, en fin, así es como nos la vamos a encontrar. Bueno, yo les dije que iba yo a conectar estos detalles con lo que hemos visto de los gases de Van der Waals. Déjenme hacerles una gráfica. Esta es la gráfica presión contra volumen en el caso de los gases de Van der Waals. Acuérdense ustedes que esta parte corresponde a gas, esta es la parte de equilibrio líquido-gas, y esta es la parte que corresponde al líquido. Y entonces, básicamente tengo que tomar la derivada del volumen respecto de la presión. Esa derivada, pues, es la tangente en esta curva. Hay que trazar una tangente, y la pendiente de esa tangente me suministra este número. Bueno, yo lo que quiero señalarles a ustedes es que vean ustedes cómo la recta se va levantando conforme, o sea, va aumentando el ángulo y tiende hasta 90 grados. Y este incremento, ahora vean ustedes, aquí el detalle que es que el volumen, aquí tengo el volumen en el numerador y la presión en el denominador. Entonces yo debería ver las cosas desde este lado y no desde este lado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que conforme cada vez está más apretada el agua, cada vez la comprimo menos, ¿no? Y este es el detalle que alcanzaron a ver, que ya alcanzó a ver este señor Perkins, ¿no? Parrot y Lenz en San Petersburgo observaron efectos hasta 100 kilogramos por centímetro cuadrado. También checaron que el vidrio en el que estaban encerrando sus sistemas eran efectivamente comprimibles o compresibles. Checaron la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte, ¿se acuerdan ustedes? La ley de Boyle-Mariotte establece que PV es igual a una constante. Bueno, nosotros esta ecuación habíamos empezado de esta forma. Presión por volumen es igual a nRT. Y de hecho trabajamos con una sola mol. Presión por volumen igual a RT. Y acuérdense que le añadimos algunas correcciones, ¿no? Aquí le pusimos más B y aquí le pusimos más A entre B cuadrada. Y de esta forma quedó ya totalmente cucharada la ecuación de Van der Waals, ¿no? El caso es que lo que yo les quiero decir es que ellos checaron la ley de Boyle-Mariotte en el caso de no lo apunté aquí, pero lo checaron en el caso del aire.
y para 100 atmósferas, yo me acuerdo, les pinté aquí una tableta con números, y para 100 atmósferas apenas se alcanza a ver la diferencia entre lo que predice la ley de Boyle-Mariotte y la realidad. Las diferencias se fueron haciendo grandes conforme nos acercamos a 1000 atmósferas, ¿no? Pero para el caso del trabajo de estos dos rusos, pues básicamente comprobaron que la ley de Boyle-Mariotte es incluso válida para presiones del orden de 100 atmósferas. Ellos midieron la presión en su sistema utilizando un pistón libre. Esto es lo que se constituye un pistón libre, ¿no? Una cosa que puede moverse, que por un lado apachurra y pues por el otro lado recibe el efecto de la presión. En 1850 se empezó a trabajar en el problema de licuar los gases. Entonces, teníamos acá Perkins. En 1850, Natterer comprime gases y los licúa. Esto es una maravilla, ¿no? Nunca lo habían hecho, ¿no? Es decir, empezaron y llegaron hasta un cierto valor de la presión y checaron que eso se comportaba como un gas. Pero para licuarlos todo lo que había que hacer era seguir comprimiendo y entonces pues eso efectivamente licúa el gas por completo, ¿no? De Natterer dice, no pudiendo conseguir en ningún lado aparatos que pudieran soportar la presión, el mismo Natterer se convirtió en su propio mecánico y realizó un aparatito que alcanzó una presión de 3.600 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuál es el truco de Natterer? Él utilizaba un cono endurecido contra una arista en ángulo recto. Dicho de otra manera, si él tenía esta cavidad, y la quiere sellar a presión, entonces lo que hace es embutirle un cono contra el hoyo. El hoyo tiene aquí un filo, ¿no? Embute el cono contra el filo y con eso sella la cámara. Sin embargo, no pudo licuar el nitrógeno, no pudo licuar el monóxido de carbono, no pudo licuar el hidrógeno, no pudo licuar el aire. Estamos hablando de Natterer, ¿eh? Intentó, sin embargo, y fue una idea excelente, intentó licuar el aire bajando la temperatura a 80 grados, pero le falló. ¿Qué le falló al pobre de Natterer, que podía llegar a presiones tan altas como 3.600? Resulta que a 80 grados se le congeló el aceite y dejó de sellar, y entonces le empieza a salir por todos lados, ¿no? No funcionó su empaque. Él ya pudo observar una dispersión en los resultados previstos por la ley de Boyle. O sea, él no llegó a esta ecuación, pero se dio cuenta que la ecuación para los gases perfectos ya no era adecuada para describir el gas que estaba comprimiendo, ¿no? En 1857, déjenme hacer aquí un paréntesis. Miren, estas dos fechas encierran otra muy importante que ocurrió en 1851. ¿Qué pasó en 1851? Es la Feria de París, donde Monsieur Foucault presenta su péndulo espectacular, ¿no? En fin, entre estas dos fechas, entre la 50 y la de 50, hay un tal Jamin. Él presenta un trabajo titulado Recherche sur les indices de refracción. Es investigaciones sobre el índice de refracción a altas presiones. Y lo publica en la misma revista que utilizó Foucault para presentar su péndulo, ¿no? Las revistas normalmente se abrevia CR, ¿no?
en todo el mundo. CR es la abreviatura de la revista. Es largo el título, Compte rendu de l'Académie des Sciences. Pero bueno, esto es en el número 45, página 892 a 94. Vean ustedes, 3 páginas tiene el pinche artículo. Y apareció publicado en 1857. Tiene el mismo tamaño el artículo de Foucault, son 3 paginitas. Bueno, abusados, investigación sobre el índice de refracción. ¿Qué significa eso? Significa que ahora hay que poner una ventana. Hay que poner una ventana para poder meter un rayo de luz que sienta los efectos de la presión y poder medir el ángulo de deflexión y demás, ¿no? El índice de refracción se mide así, hay que ver qué tanto se enchoca la luz al pasar de un medio a otro. Bueno, pues esto lo hizo ya Janot, le puso ventanas para poder hacer estas observaciones. En 1859 llegó Wartmann. Y lo que hizo fue meter electrodos dentro de su cámara, aplicar una diferencia de potencial, medir corriente, y como mide diferencia de potencial y corriente, pues deduce resistencia. Y como deduce resistencia, entonces traza resistencia contra presión y determina la primera curva de resistencia contra presión, la dependencia de la resistencia metálica en función de la presión. Ya me fui en pura historia y no voy a poderles enseñar cómo se le hace para empacar esto, ¿no? En fin, en 1861 Andrews descubre los fenómenos críticos. 1861. Este es Andrews. Él trabaja con cientos de atmósferas apenas, ¿no? Pero descubre los fenómenos críticos. Acuérdense ustedes que los fenómenos críticos tienen que ver con que si ahora esto mismo lo hago a una temperatura más alta, entonces se produce esto más alta. Entonces todas estas esquinas se unen con estas en un cierto punto, y este punto ubica la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. Bueno, estas propiedades, acuérdense ustedes que esta isoterma tiene la propiedad de que jamás llega a haber transición entre esto y esto. Es básicamente un solo sistema. Nunca se llega a ver transición vapor-líquido. Ya no existe la diferencia. Por encima de la temperatura crítica no existe diferencia entre líquido y vapor. Hay una sola sustancia. Bueno, pues llegamos a 1870. En 1870 hay un individuo que ya les he mencionado a ustedes aquí mismo. Es el señor Cailletet. Él es el que verdaderamente realiza con todo éxito él alcanza a licuar los líquidos y llega hasta 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y déjenme decirles cuál es la técnica para producir altas presiones de este hombre. Él utiliza columnas de mercurio. Yo les había pintado aquí hace rato un líquido y les dije, piensen en aire, en fin, o mercurio. Bueno, él utilizaba mercurio. El mercurio, acuérdense que la densidad de mercurio en gramos por centímetro cúbico es 13.6. Así que en lugar de, ya no hacen falta 10 metros, ¿verdad? Con 78 centímetros basta para hacer una atmósfera, ¿no? Y entonces él lo que hacía era utilizar columnas de mercurio y produce presiones de esta manera en tubos de acero, produce presiones de hasta 400 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se imaginan ustedes los tubitos del señor Cailletet? ¿De qué tamaño tiene que ser un tubito para producir 400 atmósferas? Siendo que 75 centímetros de mercurio son una atmósfera. Pues le hace falta una chingadera que mida 300 metros de altura, ¿verdad? ¿Había en París algo que tuviera esa altura? La Tour Eiffel, monsieur.
Él se colgó en la Torre Eiffel y puso un tubito desde la punta, y con eso el mercurio acumulado a lo largo de todo tenía hasta abajo sus altas presiones, ¿no? Entonces, el trabajo de Cailletet, de hecho, se extiende hasta 80. Él trabaja 10 años reuniendo datos experimentales, y después que ya tiene datos experimentales se pone a analizarlos y ya abandona el asunto, ¿no? Pero entramos al trabajo maravilloso del señor Amagat. Amagat también es un francés. Amagat es realmente el primer físico de altas presiones. Amagat. En 1869 publica un trabajo titulado, y ahora sí, con pelos y señales, numéricamente objetivo, y resultados que están de acuerdo con los números que hoy aceptamos. El trabajo se titula Departure from Boyle's Law, es decir, errores de la ley de Boyle, ¿no? Pero diseña un empaque especial que le permite llegar hasta las 3000 atmósferas. En fin, diseña un método para medir la compresibilidad, pone ventanas de vidrio de hasta 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, introduce contactos eléctricos, en fin. En 1881 llega un individuo que se apellida Tait y determina la presión a partir del cambio en el volumen interior de un cilindro expuesto a presión hidrostática externa. En fin, imagínense ustedes, agarro un foco, aprieto el foco y midiendo el cambio de presión en el interior, yo puedo medir a qué presión estoy sometiéndolo por fuera. Bueno, pues esa es la idea básica del trabajo de Tait. Podremos ver, a ver, antes de que mejor yo creo que quizás ya mejor las dejamos para la semana que entra, ¿no? Déjenme hacerles algunos comentarios, ¿no? La idea hoy era ver la junta, el empaque de Bridgman. Vamos, déjenme presentarles los empaques que funcionan bien, y vamos viendo si podemos entender por qué dejan de funcionar bien esos empaques. Entonces, déjenme hacerles a ustedes un dibujo. Miren ustedes, supónganse que tienen aquí, esta es la cavidad en donde hay presión, y yo la quiero conectar con otra cosa en otro lado, ¿no? Entonces, pues para empezar, es indispensable. Déjenme pintar la gorda, ¿verdad? Porque si no la pinto gorda no aguanta la presión. Entonces la pinto gorda, imagínense, échale 5 centímetros de acero, ¿no? De buen acero inoxidable. Le hacen ustedes su hoyito, le hacen el hoyito, y entonces pues ya pueden intercambiar entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Desde luego, pues hace falta ponerle un empaque. Déjenme ponerles un empaque, ¿no? Un empaque básicamente significa, pues esto es una especie de bistec, ¿no? Aquí está. Ahí está, es el empaque. Les dije bistec, pero pueden ustedes pensar en una solución antigua. Es un pedazo de cuero. Hay cueros muy duros, ¿no? Piensen en un pedazo de esos de cuero. Si quieren, piensen ustedes en el neopreno, que es un material más moderno. Y para que no se vean ustedes muy limitados en la imaginación, piensen ustedes en una rondana de cobre. El cobre, digo, es un metal. Acuérdense ustedes que esto es acero de la más alta calidad, así que el cobre es aguadito junto al acero, ¿no? Acto seguido, le pongo aquí mi conexión, es el tubo, este es el tubo que yo deseo conectar. Hagan de cuenta ustedes un champiñón al que le hice un agujero a lo largo del eje. Ahí está la conexión, ¿no? Para que esto funcione, tengo que ponerle un tornillo acá y otro acá. A ver, ahí les va el tornillo, ¿no? Ahí está el tornillo. Esto parecen dos clavos, ¿no? Sin embargo,
la realidad es que nosotros podemos poner el empaque hasta acá. Esta patita me la traigo hasta acá. Esta patita me la traigo hasta acá. El empaque. Ahí está el empaque. Y entonces aquí le hago un hoyo. Le hago un hoyo al empaque. Y aquí le hago cuerda. Acuérdense que aquí dispongo de 5 centímetros. Aquí le hago un agujero, le hago cuerda. Y entonces le pongo aquí un tornillo. Y le pongo aquí un tornillo. Ahí está. Ahí está el empaque, ¿no? Y entonces, si yo quiero que esto aguante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estos tornillitos, imagínense ustedes, tornillos de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Vamos a empezar bien, ¿no? Tornillos grandotes, buen acero, y entonces me agarro una de esas palancas de 1 metro, y aprieto los tornillos a todo lo que da mi organismo, y aprieto el empaque, ya sea de neopreno, de cuero o de cobre. Y se presenta lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes aprietan su empaque, de repente la presión es tan alta, que ¡plac!, se sale por aquí. Y esta cosa se sale por acá. Entonces se escurre de los 3 materiales, ¿no? Entonces, pues ya no sirve. Si yo quiero utilizarlo, lo aprieto y cuando vea que empiezan a producirse estas cositas, dejo de apretarle. Y entonces, de esta manera, yo tengo sometido el empaque a una cierta presión. ¿Cuándo va a dejar de servir ese empaque? Cuando el líquido alcance esa presión a la que está sometido el empaque, en ese momento el empaque deja de servir. En ese momento, la presión del líquido ¡pac!, avienta el empaque y se sale como en fuente, ¿no? Este es el empaque, este que está acá es el empaque previo al trabajo del señor Amagat. Amagat hizo una cosa maravillosa. Lo primero que hizo fue evitar este problema. Y la cosa no fue muy difícil, ¿verdad? Agarró y le puso aquí un confinamiento que evitaba que el empaque se le saliera, ¿no? Pero no es maravilloso. No es maravilloso porque lo contiene por afuera, pero lo apachurra, pues se va para adentro, ¿no? Y empieza a botarse para acá, ¿no? Y esto limita la presión a la que él puede colocar el empaque, ¿no? Cuando el empaque se hace pomada, ¿verdad? Pues ya deja de servir. Y entonces hizo una conexión muy, muy inteligente. Ya no les voy a dibujar a ustedes toda la cavidad. Nada más les voy a dibujar la parte del hoyo y el tubo. Ustedes se van a tener que imaginar el resto. Entonces, aquí está. Este es el hoyo que conduce a la cavidad. Y yo aquí tengo ganas de colocar mi empaque. Y entonces lo que hizo Amagat fue lo siguiente, que es espantosamente inteligente. Miren ustedes, le pidió al tornero que rebajara el agujero de la cavidad, de tal manera que queda este escalón. Queda ese escalón. Y entonces él coloca aquí un empaque. Déjenme ponerlo así. Yo lo estoy poniendo redondo, pero lo pueden ustedes poner de perfil rectangular. Lo pongo redondo para que se note que es el empaque. Y entonces él mandó fabricar el tubo que va aquí con esta forma. Ahí está el tubo. Déjenme ponerle rayitas para que se vea el tubo. Este es el tubo.
el tubo. Como ustedes verán, tiene una oreja, el tubo. Es esa oreja la que se apoya en el empaque. Y vean ustedes lo fregón que es el canijo Amagat. Es muy fregón porque vean ustedes que el empaque está confinado entre la cavidad y el mismo tubo. ¿Por dónde se va a ir el empaque si lo comprime, no? Bueno, desde luego esta cosa hay que completarla, ¿no? Déjenme ponerle aquí ahora, a esto le voy a poner yo, déjenme completar esto bien, ¿no? Entonces, y aquí en esta parte voy a poner la cuerda. Entonces todo esto que está acá es la carne de la cavidad en donde yo quiero producir presión. Yo he metido el tubo que yo quiero conectar, pero ahora este tubo hay que empujarlo contra el empaque. Y para empujarlo él utiliza un tornillo que se apoya directamente. Ahí está. Aquí está, se continúa. Y es más, vamos a ponerle aquí una oreja para ponerle un perico, ¿no? Y poderle dar vuelta, ¿no? Todo esto, a ver, vamos viendo. Esto déjame continuar de este lado. Es un tapón roscado. El tapón roscado tiene una parte de abajo que empuja las orejas de este tubo. Desde luego que está abierto, ¿no? Para que salga el tubo. Entonces, con esta tuerga empuja la oreja de este tubo contra el empaque y entonces la presión aquí llega, se encuentra el empaque completamente apachurrado, no puede pasar y es contenido. Problemas, ¿no? Problemas. Vean ustedes que si ustedes le dan vuelta a este tornillo, entonces empujan esta oreja contra el empaque y el empaque se somete a presión. Y al someterse a presión, si ustedes someten este empaque a presión, el empaque se puede salir por allí. Se puede salir por allí o si la presión fuera realmente muy alta, no es el caso, pero déjenme prever, si la presión fuera muy alta, la presión aquí podría ser tan alta que podría resquebrajar el material acá. En fin, entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Con este tipo de montaje, uno aprieta la junta de tal manera que el empaque queda sometido a una cierta presión. Y es esa presión hasta la que pueden ustedes llevar su empaque. Cuando la presión del líquido rebasa esa presión, se mete, el empaque flota dentro del líquido que se ha metido y deja de sellar y se sale. Estas son. ¿Usted cree que podemos ver las fotos? Vamos a ver las fotos. Nada más no vamos a ver la última, que no la vea nadie. La que dice B. Para que haya algo que ver la semana que entra, ¿no? De tal manera que la semana que entra les presento esa, la de... Entonces hay que hacerle a ese empaque para que uno pueda además medir presión o pueda uno tener una unión flexible. Es decir, si yo tengo aquí un cable y una cavidad que están conectadas a altas presiones, es bien posible que yo tenga ganas, por ejemplo, de girar esta sin que gire el tubo. Entonces hace falta una unión flexible que pueda girar. Esos tipos de uniones son muy típicas en las instalaciones de vacío. Bueno, también hacen falta, ¿no? Pues que ustedes pueden ver que esta es la de Amagat, ¿no? Esta es la de Amagat.
Nada más que ahora bien dibujada, ¿verdad? Yo les hice un dibujo asqueroso. Esta parte es la parte de la cavidad, ¿no? Esta también. Luego y este es el empaque. Y luego aquí viene el tubo. Este es el tubo con su oreja que yo les decía. Y luego tenemos aquí el tornillo, ven, este tornillo. Este tornillo tiene por única misión empujar la oreja contra el empaque. Y el empaque, vean ustedes, el empaque está confinado entre la propia cavidad y el tubo que se desea conectar, ¿no? Quiero decir un detalle más, ¿no? Miren, este tubo y esta oreja aquí están representados como si fuera una pieza. Pero no hace falta, ¿no? Ustedes, por ejemplo, podrían aquí hacerle cuerda y entonces esta oreja bien podría ser una tuerca cilíndrica, ¿verdad? Que se le pone, se le gira y después se agarra de esa tuerca para empujarla, para retraerla, ¿no? El aislamiento ocurre en esta parte, ¿no? El líquido no puede venirse por acá, entonces no podría llegar tampoco a la cuerda que une la oreja con el tubo. Ahora, a ver, vamos a ver la siguiente. No vaya a poner la de Bregman, ¿eh? Esta es la mala, la más mala de todas, la desde el principio, ¿no? En fin, aquí ven, este es el empaque, y si ustedes aprietan demasiado este tornillo, entonces el empaque se sale. Yo todavía quiero ver otras dos. De hecho, nada más una. La que dice Amagat 2. Esa mera. No, esa no se debe ver. Esa no se debe. Esta. Miren, este es un montaje de Amagat. Vean ustedes que tiene aquí su manivela. En esta manivela, pues aquí tiene su cuerda. Pues miren, funcionando como un tirabuzón, ¿no? Usted le dan vuelta y avanza el vástago. Pero al avanzar el vástago, empuja. Aquí está todo el pistón con su empaque, vean ustedes. Muy a la antigüita, ¿no? Todavía ese tipo de empaques pueden verlos ustedes en las bombas para inflar balones. No sé si han visto que tiene un cuero entre dos rondanas, ¿no? Bueno, es una variante, este tipo de empaque del empaque que se utiliza en las bombas para hacer ejercicio, ¿no? Y el líquido entonces sale por este capilar y se introduce en este volumen, ¿no? En fin, yo les he traído este dibujo porque Amagat hacía dibujos y construcciones extraordinarias, ¿no? Son bonitos, ¿no? En fin, Bueno, quiero que conserven en la cabeza lo siguiente. Un empaque sirve hasta la presión a la que someten ustedes el empaque. Esto es cierto únicamente en el mundo de las altas presiones. En el mundo del vacío no es cierto. El empaque puede estar sometido a una presión muchísimo más alta de la presión de vacío a la que uno esté trabajando, ¿no? Pero en el mundo de las altas presiones, la presión máxima a la que puede uno someter el fluido que uno está comprimiendo es la máxima presión a la que... O sea, hay varios empaques. Cada uno de esos empaques tiene una presión a la que está comprimido. Agarran la más chica de todas esas presiones. Esa es la máxima presión que aguanta su conjunto. Porque apenas llegan a esa presión, esa empieza a funcionar y las demás podrán seguir aguantando, pero el líquido ya se salió por allá, ¿no? Por lo de la más baja, ¿no? Bueno, pues, como ustedes podrán ver, la semana que entra seguimos hablando de altas presiones. Vamos a presentar el empaque de Bregman. Se los voy a enseñar, ¿no? Para que no se vayan ustedes con... A ver, no, pero tú sabes ponerla. La que me hace falta poner, la que no íbamos a poner. ¿Ya con ella está? ¿Ya está? Este es el empaque de Bregman. Y con esto se pueden llegar a 100,000 atmósferas. 100,000 atmósferas.
Desde luego, una variante de esto mismo ya ha permitido llegar hasta los 2 millones de atmósferas. Pero utilizando el mismo principio de... En este caso, la cámara, digo, para los 2 millones, ¿no? La cámara se utiliza con las dos caras de 2 diamantes encontradas, ¿no? Y tiene una región anular. Y tiene un empaque que se coloca entre los 2 diamantes. Y lo que se coloca en ese milímetro cúbico, que es pequeño el volumen, ¿no? Pero eso es lo que uno alcanza a llevar a una presión del orden de 2 millones de atmósferas. Pero bueno, el fundamento es esta, ¿no? Si ustedes, esta parte que es la cavidad, no la hacen de un acero muy bueno, pues si la hacen de plástico, pues eso no puede llegar muy lejos, ¿no? Los valores límites de la presión a la que ustedes pueden colocar su fluido depende de la presión a la que pueden colocar el mismo empaque. Y el método de Bridgman tiene la exquisitez, se los digo ahorita, si quieren piénsenlo, tiene la exquisitez de que si el líquido por alguna razón está a 500 atmósferas, la presión en el empaque es del orden de un 10% superior, por lo tanto sella. Le duplican la presión en el tanque, se vuelve a duplicar la presión en el empaque, por lo tanto sella. El truco de Bridgman es que la presión en el empaque siempre es superior a la del fluido, mientras la carne de la cavidad o de los tubos aguante. Cuando la carne del tubo o de la cavidad ya no aguanta y truena, bueno, pues ya se acabó aquello, ¿no? Ya no sirve. Es espantosamente sencillo. Yo he hecho variantes de esta misma. Es muy fácil de hacer hay que hacer el dibujito, ¿no? Lo lleva uno al taller y se hace, ¿no? Normalmente uno no encuentra empaques Bridgman en ningún lado. Hay que hacerlos. Funcionan bien. Funcionan muy bien. Y como dice Bridgman, toda la diferencia entre este empaque y el anterior es que en el anterior el empaque estaba aquí abajo y este estaba aquí arriba. Pero qué diferencia. Entonces vamos a ver este detallito. Si quieren ustedes adelantarse, ¿verdad? Pueden checar en la red el trabajo de Percy Bridgman. Y la máquina les va a vomitar referencias del trabajo de Bridgman en cantidades industriales. Van a encontrarse la conferencia Nobel, en fin, fotografías de cuando era chiquito, con mamá, papá, paleta, en fin. Bueno, pues si tienen alguna pregunta y pudiera yo responderla, trataré de responderla. En caso contrario, pues trataré de guardar respetuoso silencio. El empaque lo que tiene que hacer es, pues, hacer una buena unión de superficies. Sin embargo, no se debe ir el empaque. A estas presiones los empaques siempre los debe uno ver como líquidos. Mientras ese líquido esté sometido a cierta presión, pues funciona, ¿no? Pero si ese líquido lo rompemos con otro líquido a la misma presión, es el otro líquido que es el que ahora funciona y se puede colar. Desde luego, con una olla de presión, el empaque puede aguantar una presión muy superior a la presión de trabajo. A la presión de trabajo de la misma olla, ¿no? Por cierto, Amagat, esto no se los he mencionado, pero Amagat no solo pudo obtener sus 3000 atmósferas de presión, sino también pudo trabajar con cámaras en que la temperatura era de 200 centígrados. Y eso es un mérito grande, porque acuérdense ustedes que en la medida en que calienta uno las cosas,
pues hacen aguaditas, ¿no? Van perdiendo fuerza. Ya vimos que en el trabajo de Perkins, él trató de enfriar su cámara para licuar el aire, pero al enfriarla a 80 grados se le congeló el aceite y ya congelado se le quebró, en fin, y ya eso ya no selló. Perdió sus propiedades líquidas el empaque. Se volvió brittle. Bueno, pues muchas gracias. Aquí nos vemos hoy en noche con una cosa, con la continuación, ¿verdad?